12-2016, que considera lo siguiente. Visto la ordenanza número 4423/2015 del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Machagay y considerando que la misma ha sido promulgada por la resolución número 010/2016 del Poder Ejecutivo, que en la mencionada ordenanza se modifica la denominación del área Secretaría Privada establecida en el organigrama municipal por el de Jefatura de Gabinete, que debe designarse a la persona que ocupe la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Machagay, que es de gran importancia contar con capacidad y dinamismo en el desempeño de las misiones y funciones a esta jefatura para su eficiente gestión, que el profesor González Mario Guillermo posee estas condiciones y el perfil necesario para desempeñar las funciones inherentes a dicha jefatura, que el señor González goza de la total confianza del señor Intendente Municipal, que no existen impedimentos de ninguna índole para realizar tal designación y que debe dictarse la norma legal que avale esta decisión. Por ello, el Intendente Municipal de Machagay resuelve, artículo primero, designar al profesor González Mario Guillermo, DNI número 21.106.421, para desempeñar las funciones de jefe de gabinete de la Municipalidad de Machagay a partir del día 7 de enero del año 2016. Por los considerandos de la presente, firma el Intendente Juan Manuel García y el Secretario de Gobierno Eduardo Horacio Medina. A continuación vamos a llamar al señor Intendente Municipal para que tome juramento al señor Guillermo Mario. Profesor González Mario Guillermo, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de jefe de gabinete de la Municipalidad de Machagay. Sí, juro. Son grandes amigos y bueno, al pueblo de Machagay en general lo que queremos estar a la altura de las circunstancias, poder colmar la expectativa de lo que quiere el vecino de Machagay, ¿no es cierto?, que es vivir en una ciudad digna de ser vivida. Y bueno, queremos estar a la altura de las circunstancias con un equipo espléndido, estupendo que tenemos, con todos los secretarios que tenemos, a los cuales le agradezco mucho al cuerpo de concejales, al amigo Pichirudas, a los concejales también de la oposición, al colega Chelo Marcón, así que los agradezco a todos, muy agradecidos y bueno, empezamos a hacer rodar el andamiaje de nuestra máquina municipal para poder complacer a todos los vecinos con la resolución de los distintos problemas que tiene nuestra ciudad. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a la autoridad del Consejo Municipal quien nos aceptó el proyecto de ordenanza que en su momento habíamos mandado en la última sesión de consejo antes de ingresar al receso, a todos, porque hubo un debate muy importante donde pudimos explicar la importancia para nuestra gestión y para poner en marcha el funcionamiento que queremos para la Municipalidad de Machagay. Y bueno, así fue que luego de aprobada por unanimidad la ordenanza, primero en comisión con algunas modificaciones y luego en sesión de consejo fue promulgada el día de hoy. Bueno, y hoy quienes hemos tomado juramento al flamante jefe de gabinete municipal. Decirle, como les dije a todos los secretarios y subsecretarios que asumieron la gestión al 10 de diciembre, y eso sé que Willy lo sabe y lo conoce perfectamente, porque más allá de ser el profesor Mario Guillermo González, para nosotros es el compañero y amigo Willy González, y creo que el destino dice mucho que hoy el acto se haya hecho en el Centro de Trabajo Comunitario del Barrio Macri. Un vecino de esta zona que muchísimos años militó y trabajó para la gente del barrio. Y
y seguramente con errores, pero con muchos aciertos, hemos visto la buena voluntad que tiene de trabajar por Machagay. Y como bien sabés, Willy, somos servidores públicos, estamos por un tiempo, porque el pueblo de Machagay nos eligió para trabajar y servir a nuestra comunidad, y como funcionarios públicos nos debemos a nuestra comunidad. Mucha fuerza, sé de tu experiencia y de tu capacidad de gestión, sé que nos vas a acompañar muy bien, no solo a mí como intendente, sino al resto de los secretarios, porque el jefe de gabinete, además de coordinar las actividades y colaborar con las demás secretarías, también tiene la potestad de gestionar conjuntamente con el intendente ante organismos provinciales y nacionales. Sé que tenemos muchas posibilidades y no debemos desaprovechar esta oportunidad para que Machagay sea mucho más linda, sea una municipalidad que preste servicios de calidad y atienda a nuestros vecinos para que vivamos mejor.